En este nuevo vídeo sobre trigonometría, que está recomendado para alumnos de cuarto de la ESO en adelante, vamos a hablar sobre la interpretación geométrica de la tangente. Si dibujamos la circunferencia goniométrica, que como ya sabemos es la circunferencia de radio 1, que está centrada en el origen de coordenadas, teniendo en cuenta que este es el eje X y este es el eje Y, entonces, si sobre esta circunferencia dibujamos un ángulo cualquiera, por ejemplo este, pues tenemos que este radio, al intersecar con la circunferencia, pues nos provocaba, como ya sabemos de vídeos anteriores, una recta vertical que denotábamos por Y, su longitud, y una horizontal que denotábamos por X, su longitud también. Por tanto, tenemos este triángulo en el cual pues podemos calcular la tangente y sería Y partido por X, cateto opuesto entre cateto contiguo, para este ángulo alfa. Bien, pues si ahora prolongamos ese radio, que es la hipotenusa del triángulo, y trazamos la tangente a la circunferencia por el punto 1, 0, que sería este punto de aquí, pues lo que obtenemos es un nuevo triángulo que por compartir los ángulos con el que teníamos de antes, pues es semejante a este. Es decir, estos dos triángulos son semejantes. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que podemos aplicar los criterios de semejanza entre ellos y podemos utilizar o bien teorema de Tales porque estar en posición tales estos dos triángulos, o bien las herramientas de la semejanza. Entonces, si os dais cuenta, aquí he puesto una M, es decir, vamos a suponer que este cateto o este lado del triángulo grande mide M, porque el cateto horizontal de ese triángulo es un radio de la circunferencia, y como la circunferencia es de radio 1, pues desde este punto hasta este, pues tengo longitud 1. Usando la semejanza, como ya he dicho, ¿vale? Tenemos que Y partido por X, que es el cociente entre este lado y este lado, pues es M partido por 1. O lo que es lo mismo, la tangente de alfa, que es Y partido por X, tiene por valor M. Es decir, este trozo de la tangente a la circunferencia en el punto 1, 0, pues es lo que mide la tangente de mi ángulo alfa. Es decir, la tangente de cualquier ángulo sobre la circunferencia se corresponde con la longitud que tiene la tangente trazada por el punto 1, 0 sobre dicha circunferencia al intersecar con la prolongación de la hipotenusa o el radio que da o forma el ángulo. Por tanto, esa es la interpretación geométrica de la tangente. Es decir, lo que mide la tangente es lo que mide este segmento, que es un trozo de la recta tangente en el punto 1, 0. Vamos a hacer un ejemplo numérico para que terminéis de entender lo que estamos diciendo aquí. Bien, pues imaginaos esta situación que es análoga a la que había en la presentación y aquí pues lo que vamos a hacer es calcular cuánto vale la tangente. Entonces, si os dais cuenta, como estoy dentro de la circunferencia de radio 1, la hipotenusa es un radio del mismo y por tanto mide 1. Se lo ponemos aquí, 1. Y entonces por el teorema de Pitágoras podemos calcular cuánto vale la Y que teníamos en la presentación. Aquí pues tendríamos que 1 al cuadrado será 0,8 al cuadrado más Y al cuadrado. De aquí tenemos que 1 es 0,64 más Y cuadrado. Pasando 0,64 restando, tenemos que 1 menos 0,64 es igual a Y cuadrado. Y de aquí, pues tendremos que Y cuadrado es 0,36. Si hacemos la raíz cuadrada, tendremos que Y es 0,6. Y diréis, ¿por qué no tomas aquí el más menos? Pues porque es una medida y sé que es positiva porque está por encima del eje en el dibujo que tengo aquí hecho. Por tanto, sé que es positiva. Bien, pues ya que conozco todo esto, pues lo que tenemos es lo siguiente. Si yo ahora por aquí trazo la recta tangente, la voy a trazar no solamente el trozo que necesito, sino la recta tangente completa. Pues bien, tengo aquí la recta tangente por el punto 1, 0, que sería este, a la circunferencia. Entonces, si yo ahora prolongo este radio de esta forma, pues como veis, se produce una intersección con la tangente. Lo que me dice la interpretación geométrica de la tangente es que la tangente de este ángulo tiene por valor la medida de este trozo de la recta tangente, que es
la distancia que hay desde el punto de tangencia hasta el lugar donde se cortan la tangente y la prolongación del radio. Entonces, según esto, pues si a esto lo llamamos m, pues sabemos que lo de abajo entero, que es un radio, mide 1, es decir, todo esto mediría 1. Lo que tenemos es que si este es el ángulo alfa, tendremos que la tangente de alfa es 0,6 partido de 0,8 y esto será lo mismo que m partido por 1. De aquí deducimos que m medirá 0,6 entre 0,8, que podemos expresar como 6 octavos o 3 cuartos. Es decir, que para este ángulo alfa, que tiene por catetos 0,8 y 0,6, pues resulta que su tangente mide 3 cuartos, es decir, 0,75. O lo que es lo mismo, este segmento que tengo aquí, que es un trozo de la tangente por el punto 1, 0, mide 0,75 unidades. Y eso es lo que significa la interpretación geométrica de la tangente. De ahí que le venga el nombre de tangente, porque es un trozo de la tangente, lo que estamos valorando. Es decir, es la medida del trozo de tangente que va desde el punto de tangencia, que es el 1, 0, hasta el lugar donde la tangente se corta con la prolongación del radio. Hasta aquí este vídeo, espero que os haya quedado claro la interpretación geométrica de la tangente y nos vemos en un siguiente vídeo en el que seguiremos trabajando con trigonometría.